Contacto con Alejandro Sánchez. Adelante, Ale. Estamos en el Palacio de Tribunales, estamos con la doctora Adriana García Nieto, que nos ha cedido unos minutos por una muy buena noticia, porque nuevamente el Poder Judicial trabaja con las infancias. Hay algo que ya lo ha venido haciendo, este mes obviamente tenemos el Día de las Infancias, pero no solamente se queda con llegar hasta estar en contacto con los chicos, sino también a un abordaje que va a haber acompañado con las actividades propias de un día de celebración. Doctora, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, ¿dónde está previsto este año las actividades que, como decíamos, ustedes ya venían implementando de años anteriores? Este año, buenos días, este año la campaña está destinada a quienes asisten a la Escuela José Aterri, esta escuela de educación especial donde asisten chicos que tienen, estas cuestiones vinculadas a sordera, al espectro autista, y es una comunidad en la cual se requiere más que nada elementos para que ellos puedan continuar este aprendizaje, este desarrollo de sus capacidades, pero como Poder Judicial también intentamos acortar distancias en cuanto a conocimiento. Siempre decimos que a veces la distancia no es estar lejos en metros o en kilómetros, sino no saber a dónde ir o qué es lo que tengo que hacer. Entonces también hay un abordaje destinado a la comunidad educativa, a los padres, a los tutores, a las familias, asesorándolos. Así que va a asistir la asesora de menores, va a asistir la defensora, una jueza de familia, donde podamos juntos a poder abordar las problemáticas propias de las infancias, de estas infancias que también tienen que ser atendidas y también tienen que ser celebradas. Así es que invitar a la comunidad sanjuanina que nos acompañe, porque además de esta campaña donde estamos nosotros siendo medio intermediarios para que ellos puedan tener su taller de cerámica, su taller de carpintería, puedan realizar los deportes como vóley, fútbol, básquet, también poder reorganizar su salita de reeducación vocal, su salita de trabajo. Además de todas estas cuestiones de goma eva, de todos estos elementos que son siempre bienvenidos, vamos a pasar una tarde de juegos con ellos, adaptado a su edad y a sus posibilidades, pero también acompañando a la comunidad educativa en poder reconocer cuáles son los derechos que tienen, poderlos ratificar, pero además qué es lo que tienen que hacer para que sean efectivos. ¿Cuándo está previsto? Está previsto que asistamos el día 22 de agosto. El Poder Judicial todos los años, quienes integran el Poder Judicial, nos acompañan no solo con sus donaciones, sino también que están invitados a que puedan acompañarnos esa tarde. Y bueno, y cada uno, todo lo que uno da siempre vuelve, y creo que no hay nada mejor que acrecentar en el compartir. Doctora, usted decía recién algo muy interesante, que es, se acerca el Poder Judicial tal vez a sectores que desconocen del todo sus derechos. ¿Encuentran algún punto en común, cuando les empiezan a comentar, o son situaciones totalmente distintas según la zona que ustedes visitan y abordan? Generalmente el tema es el mismo, es que a veces por la distancia o por no preguntar o por los tiempos es ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el trámite? ¿Cómo hago con el certificado de discapacidad? ¿Es el mismo en el ANSES? ¿Tengo que ir al Poder Judicial? Son preguntas que a lo mejor para nosotros son muy sencillas de responder, pero para las familias que están atravesando estas situaciones son muy complejas, porque justamente es de no saber a quién le tengo que preguntar. Y nosotros tenemos la convicción de que hay que resolverlo hacia adentro. Nosotros tenemos que tratar de simplificar, de clarificar. Por eso es también ir acompañados directamente con la asesora, ir con la defensora, para que in situ podamos hacer un abordaje similar a los que hacemos en Justicia en tu Comunidad y Justicia Rural, que hacemos siempre. A veces nos vamos lejos, pero esta vez cerquita tenemos las mismas problemáticas y a lo mejor son más sencillas de resolver. Por eso digo que no tiene que ver con la distancia en que se encuentre la comunidad educativa del kilómetro cero. La distancia es el que no sé qué es lo que tengo que hacer o a dónde tengo que ir. Doctora, aprovecho de cambiarla de tema. Es, lo que habla el país, esta situación
de denuncia por violencia de género de la ex primera dama al ex presidente Alberto Fernández. Se lo pregunto un poquito como mujer, un poquito como integrante de la Corte de Justicia sanjuanina, esta situación altamente llamativa, pero que bueno, existe, tal vez uno lo liga a la violencia de género a otros círculos sociales, pero existe hasta en los más altos. Lo primero es lo que venimos repitiendo desde el primer momento. La violencia siempre es violencia, debe ser tratada, debe ser tomada seriamente, debe ser investigada y en caso que se demuestre que existe la violencia debe ser sancionada, siempre. Pero además también recordar y recordarnos que todo lo que hacemos, el Poder Judicial de San Juan es un Poder Judicial que ha capacitado en materia de violencia y que hacemos permanentemente actividades para reflexionar, para visibilizar, para poner luz, no solo a quienes integran el Poder Judicial, sino también los otros poderes del Estado, empresas. Y esto nos muestra que todo lo que hacemos nunca es bastante, que no hay un techo para decir, bueno, hablemos de violencia hasta aquí y ahora pasemos a otro tema. Sin más, hace muy pocos días desde el Poder Judicial se generó el espacio, dentro del espacio de reflexión general sobre masculinidades, y de los que hablamos es justamente de ese cambio cultural que tiene que haber como sociedad en todos, no solo en la mujer en denunciar, sino también en como sociedad cómo nos comportamos para evitar las violencias. El tema de prevención es inacabado y tenemos que seguir aprendiendo. Mientras haya una situación de violencia, no importa el contexto que se dé, no importa, como usted recién decía, en lo social, la violencia no tiene raza, no tiene estatus social, no tiene nivel de alfabetismo. La violencia siempre debe ser denunciada y debe ser tratada seriamente, no solo por las consecuencias que tiene para quien la sufre, sino en las consecuencias que tiene para el entorno y en las consecuencias que tiene como sociedad. Cuando usted llegó a la Corte, recién ahí se empezó a hablar ya más profundamente y a visibilizar el tema violencia y se han creado, usted hablaba recién de uno de los tantos ciclos que se han ido haciendo y que se hacen durante los meses. Hasta concursos han habido con el fin de concientizar sobre violencia. Por su experiencia le pregunto, ¿entiende que a mayor exposición, mayor círculo de poder, cuesta más a la mujer denunciar por el que dirán, porque no le van a creer, o no? Yo creo que no está vinculado a eso, está vinculado al círculo de violencia. El círculo de violencia tiene estas etapas, que es la explosión, que es cuando se produce el hecho de violencia, posteriormente viene el arrepentimiento de parte del violento, de la persona violenta, por lo tanto entra en una etapa de reconquista, luna de miel que le llamamos, luego acumulación de tensión porque vuelven a aparecer estos hechos que generan esta situación y vuelve a haber explosión. Ese círculo de violencia es espiralado y es diferente para cada situación en particular. Quien se encuentra dentro del círculo de violencia puede sentirse con mayor o con menos prejuicios o inconvenientes para poder salir de ahí y poder denunciar. Tal vez en determinado nivel social es el que dirán, es el no mostrar, es el mantener un statu quo. Pero en otro siempre fue así, mi mamá lo sufrió, mi abuela lo sufrió, y es la naturalización. Entonces, no necesariamente el hecho de que la víctima de violencia no denuncie tiene que ver con el mismo motivo. Son variadísimos los motivos y casi siempre son los mismos que después están vistos en una retractación de la violencia. Porque también eso hay que verlo y hay que evaluarlo con muchísima seriedad. Cuando la víctima de violencia se anima a denunciar, pero después a los 3 días viene y dice, no, fui yo, no fue así. Pero eso hay que entenderlo, que está viviendo dentro de este círculo de violencia, que por supuesto, sobre todo cuando tiene que ver con la violencia dentro del círculo afectivo.
es mi papá, es la pareja que elegí. Me niego a ver que es quien me hace daño. Entonces, por eso nosotros siempre desde el Poder Judicial, si bien nuestra función es la investigación y la sanción, pero siempre ratificamos la necesidad del acompañamiento terapéutico, del acompañamiento como comunidad, del acompañamiento de profesionales, porque no alcanza con la denuncia. La denuncia es un punto, pero tiene que haber todo un contexto, toda una red que sostenga y que la pueda acompañar para poder salir de este círculo. Porque en definitiva la mayoría de las cosas, de los casos, son víctimas de violencia por aquella persona que eligieron para toda la vida, el padre de sus hijos o sus propios familiares. Entonces es muy difícil poder cortar ese vínculo afectivo. Por eso necesitan redes y por eso se necesita una sociedad comprometida y no una sociedad que minimice, que solamente vea el hecho de violencia como una noticia, sino que pueda comprender el sustrato que hay detrás. Sin abusar de su tiempo, sé que tiene una agenda abultada. ¿Se demora en la legislatura el tratamiento de las ternas? ¿Les afecta, en el cotidiano al Poder Judicial que sigan habiendo todavía vacantes, que ya están las ternas organizadas, pero que no se designe para continuar con el normal funcionamiento del día a día? La verdad que el tema de las designaciones no es un tema en el cual esté muy porque tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, pero respecto a lo que usted me pregunta del funcionamiento del Poder Judicial, creo que por supuesto que mientras mayor cantidad de magistrados y de funcionarios seamos, nos va a permitir poder trabajar de mejor manera, pero la verdad que nos vamos adaptando a la realidad. Creo que es una decisión que no parte, que no tiene que ver el Poder Judicial. El Poder Judicial cumple su obligación de poder informar cuáles son las vacantes y es muy respetuoso del proceso que tiene que ver para la designación. Quienes tienen que designar deberán merituar cuáles son los motivos o razones por los cuales lo hacen en un tiempo o en otro. Nosotros como Poder, al menos en lo particular como Poder Judicial, somos muy respetuosos y cuando trabajamos como estamos y cuando vengan nuevas estructuras, con nuevas estructuras, y que seguramente luego tendremos otras nuevas estructuras, porque los desafíos que tiene el Poder Judicial por adelante para poder cumplir fielmente el servicio de justicia requiere cada vez mayores actores y mayores operadores, así que seguramente esto será una permanencia es el trabajo que tenemos, vacantes, se informan, se deciden, respetando cada uno la función que tiene que ejercer. Muchas gracias. A ustedes. Bien, Dani, Romy, hemos hablado largo y tendido con